Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué no evita el mal y el sufrimiento en el mundo? El problema más rotundo que tenemos hoy es sin duda el mal y el sufrimiento que vivimos en nuestro mundo. Y a cada segundo podemos escuchar del mal y el sufrimiento por el que están pasando muchos. Si hay algo que pudiera hacer a un hombre dudar de la existencia de Dios, de su poder o de su bondad, ese algo sería el sufrimiento y la maldad, ya sea en su propia vida o en la vida de su familiar. Tan doloroso como el mal y el sufrimiento son, cuando las personas preguntan que si existe Dios, ¿por qué entonces existe el mal y el sufrimiento que vivimos hoy? Ellos hacen esta reclamación con dos enfoques diferentes, con un enfoque intelectual y con un enfoque emocional. Desde el punto de vista intelectual, tienen un cuestionamiento en particular, conocido como el problema de Epicuro, que se resume de esta manera. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué no evita el mal y el sufrimiento en el mundo? ¿Acaso Dios no quiere evitar el mal en el mundo? Y si quiere y no puede, entonces no es todopoderoso. Y si puede evitarlo, pero no quiere, entonces no es todo bueno. Y si puede evitarlo y también quiere hacerlo, ¿por qué entonces hay mal y sufrimiento en el mundo? Y si no puede evitarlo y tampoco quiere hacerlo, entonces no es Dios. El ateo dice, dado que el mal existe, es improbable que Dios exista. Este argumento intenta demostrar que hay una incompatibilidad entre Dios y el mal en el mundo, que o existe Dios o existe el mal, pero que es imposible que existan los dos juntos. Para refutar esta cuestión, solo es necesario agregar una nueva proposición, que Dios tiene razones moralmente suficientes para permitir el sufrimiento que vivimos hoy. En la teología cristiana, el propósito de Dios para la historia humana es llevar libremente a su reino el máximo número de personas para que tengan la salvación de sus almas. ¿Y cómo sabemos que esto no requeriría de un mundo teñido con sufrimiento natural y moral, que también es causado por la raza humana? El ateo tendría que demostrar que existe otro mundo posible el cual Dios podría crear, que tiene la misma salvación y la misma vida eterna que en el mundo actual, pero con menos sufrimiento y con menos maldad. Pero ¿cómo podría el ateo semejante cosa demostrar? Quizás solamente en un mundo como este, el máximo número de gente vendrían libremente a conocer a Dios y a encontrar eternamente la salvación de sus almas. También es necesario agregar que no sería lógicamente factible para Dios crear un mundo lleno de personas a las cuales les dio la capacidad de elegir libremente por hacer el mal y por hacer el bien, y que simplemente todas ellas eligieran hacer el bien. Sería tan lógicamente imposible como querer crear solteros casados o cuadrados redondos. Entonces, esta nueva proposición es suficiente para demostrar que no hay ninguna incompatibilidad entre Dios y el sufrimiento y la maldad. Entonces, en el aspecto intelectual, el argumento del problema del mal falla en su intento por desacreditar la existencia de Dios, su poder o su bondad. Ahora bien, con el enfoque emocional, es como la mayoría de las personas tienden a reclamar. Si Dios es bueno, ¿por qué no evita el sufrimiento y la maldad? Como vimos ya, esta no es una cuestión intelectual, sino más bien una cuestión emocional. A ellos simplemente no les gusta tener un Dios que permite el sufrimiento y el dolor y prefieren rechazarlo por esta misma razón. ¿Y qué tiene que decir el cristianismo sobre esta situación? Pues nos dice que Dios no es un ser impersonal que se cruza de brazos al ver el mundo en sufrimiento y maldad, ni tampoco un tirano indiferente, sino más bien Él es un Dios que está consciente de que el mundo agoniza fríamente, por lo cual Dios entra en la historia humana compasivamente en la persona de Jesucristo. ¿Y qué fue lo que Él hizo?
sufrió. En la cruz del Calvario, Cristo soportó un sufrimiento que si lo hubiésemos visto, quedaríamos sin aliento. A pesar de su inocencia, Él recibió el castigo por nuestra desobediencia. Cargó con los pecados del mundo y sufrió un dolor que no pudiésemos haber soportado ninguno. Y cuando contemplamos la cruz de Cristo y su amor por nosotros y lo que Él estuvo dispuesto a sufrir por nosotros, el mal y el sufrimiento en el mundo queda en una perspectiva totalmente diferente, con la convicción de que podemos soportar confiadamente el sufrimiento que Dios nos llame a perseverar en esta vida valientemente, con la seguridad de una vida más allá de la tumba, por la eternidad, llena de gozo y llena de paz, donde no hay sufrimiento y tampoco maldad, donde no habrá más llanto ni habrá más dolor, gracias a ese sacrificio y a todo ese amor que derramó por nosotros Jesucristo, el Rey de Reyes, nuestro Señor.